Fraternal saludo, reciban todos y cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a hablar acerca de las evaluaciones de aprendizaje y el proceso evaluativo al cual están inmersos cada uno de los estudiantes dentro del ejercicio, enseñanza y aprendizaje. Los integrantes de este grupo son la compañera Doris Alba Mendoza y quien les habla, Cristian Camilo Córdoba. Este trabajo de exposición es presentado a la autora Rubiela Anaís Castillo. Presentación de la exposición 11 de noviembre del 2021. Bueno, como venía diciendo, el trabajo de sustentación del día de hoy es con base en el proceso de instrumentos de evaluativos o las herramientas de evaluación que existen y que usamos los docentes en nuestro quehacer pedagógico. Estos tienen la función y la finalidad de hacer del proceso de enseñanza-aprendizaje algo más significativo para cada uno de los estudiantes. Por tal razón, los docentes dentro de su modelo pedagógico deben tener inmenso algunas estrategias evaluativas para que este proceso no solamente sea, digamos, significativo para el estudiante, sino además tener registro y saber en qué etapa o en qué tipo de, digamos, escala evaluativa se encuentra el estudiante. Dentro de estas herramientas se encuentran bastantes, son bastante diversas cada una de ellas, pero el día de hoy vamos a hablar solo de algunas. Empecemos hablando del registro anecdótico. Este registro anecdótico es una herramienta la cual es utilizada por el docente para registrar cada uno de los procesos del desarrollo y el progreso que tiene el estudiante una vez empieza su proceso de formación, ya sea cognitivo y personal. ¿Para qué nos sirve este registro anecdótico? Este nos sirve para saber las características de cada uno de los estudiantes. Cabe resaltar que dentro del aula de clase nos encontramos no solamente con una postura de aprendizaje de cada estudiante, sino que cada una de ellas es muy diverso y cada uno de ellos aprende de una manera diferente. Por tal motivo, este registro anecdótico nos sirve a nosotros para saber el proceso de cada uno de ellos de manera individual. Este registro anecdótico se aplica durante la evaluación formativa, recordando que esta evaluación infiere directamente con el proceso de formación del estudiante, sabiendo que no todos aprenden de una misma manera o de un mismo ritmo, pues es importante y es fundamental que se tenga registro de la manera de cómo aprende este estudiante y cómo es el proceso en cada una de las temáticas dadas dentro del aula de enseñanza. ¿Qué se recomienda para la elaboración de este registro anecdótico? Son cuatro pues, recomendaciones. La primera, realizar una descripción de las características del ambiente o el contexto, es decir, saber dónde se imparte la evaluación, dónde se enseñan los conocimientos, el día, la hora, el lugar de estos. También es importante integrar los actores de la observación. Por tercero, complementar con una entrevista, es decir, preguntar al estudiante qué tanto ha aprendido, puesto que ellos también, digamos que siendo los actores principales de esta evaluación, reconocen cuáles son sus fortalezas y a su vez las debilidades. Un cuarto punto sería considerar el uso formativo, cuantitativo o cualitativo, es decir, que la escala que se utiliza en este tipo de evaluación puede ser cuantitativa, ¿cierto? Con proceso de escala de gráficos, o puede ser cualitativo simplemente acatando las cualidades del sujeto inmerso en la evaluación. Los componentes del registro anecdótico son, obviamente, como dije anteriormente, la hora, la fecha, la interpretación de lo observado, la descripción de lo observado, actividad evaluada, contexto y lugar y datos del alumno. Todo esto fundamentado en el siguiente ejemplo que podemos observar a continuación, en el cual es una ficha técnica donde digamos que podemos hallar cada uno de los incidentes y de la interpretación del estudiante, así mismo como los registros y datos personales del mismo. Ahora vamos a hablar de un método de enseñanza o una herramienta de enseñanza bastante utilizada en el proceso de investigación y en el aula de clase y es la guía de observación. La guía de observación es un tanto parecida
a la anterior herramienta. La única diferencia es que esta se hace, pues, digamos, un poco más seguida, y también la observación puede ser cuantitativa como cualitativa. En esta guía de observación, el maestro, que es, digamos, que el protagonista de la evaluación, porque es quien debe definir el progreso y el desarrollo del estudiante o del educando, debe de llevar, digamos, consigo digamos, una relación minuciosa o una estrecha combinación entre lo que se aprendió y lo que se pudiera aprender. En la guía de observación hay que plantear ciertos objetivos, los cuales el educador debe saber si se están cumpliendo o si están cerca de cumplirse. ¿Para qué sirve este tipo de evaluación? Igual que en anterior, todos los métodos o las herramientas de evaluación sirven para tener un control sobre lo que se enseña al estudiante y si éste lo está aprendiendo y de qué manera lo está aprendiendo. Todo con el fin de no causar algún tipo de frustración en la actividad de la enseñanza. ¿Cómo se aplica? Al igual que en la anterior, en esta guía de observación hay que identificar o hay que tener en cuenta el contexto en el cual se encuentra sumergido el estudiante. También saber y entender a qué se quiere llegar, es decir, abordar los objetivos primero que todo para empezar con, digamos, el proceso e intentar llegar a la finalidad y tener una calidad en la práctica pedagógica, digamos, esencial y significativa para el estudiante y para el docente. Las características de la guía de observación es una evaluación instantánea, es decir, que nosotros podemos evaluar constantemente al estudiante en cada clase, se puede realizar observaciones, se pueden ver los avances y desempeños del estudiante. Es una, digamos que es una herramienta evaluativa de fácil uso. Permite al evaluador obtener directamente datos de la realidad, es decir, no lo vamos a contar, no nadie nos lo va a contar, ni lo vamos a, digamos, a observar por escalas, digamos, de rendimiento, sino que esta simplemente es a la percepción de quien está evaluando. Puede complementarse con otro instrumento, tal como la lista de cotejo, es decir, este sirve, la guía de observación nos sirve para traer inmersa en ella, pues, otros tipos de, digamos, de herramientas de evaluación que sean pertinentes y sean parecidas a la misma. Y el procesamiento de respuestas es rápido, es decir, que las respuestas que nosotros vayamos a obtener en este, digamos que con este método o esta herramienta de evaluación, van a ser muy ágiles y muy eficaces. La guía que compone los fundamentos de esta observación es, primero que todo, como lo dije anteriormente, deducir y saber cuáles son nuestros objetivos a la hora de hacer este tipo de observación, el tiempo y la frecuencia con la que se va a analizar el instrumento a evaluar, en este caso el estudiante, la cantidad de observadores, si vamos a hacer solamente los docentes por área o toda la comunidad educativa, tipos de observación que se utilizarán, es muy importante dejar esto claro. Y por último, una definición de los aspectos que se identifican, ya sean cualitativos o cuantitativos, a tener en cuenta. Es decir, que en esta guía vamos a encontrar un proceso bastante, digamos, completo acerca de la interacción que tiene el educador con el educando. Los pasos para el diseño son tres. El primero es describir los elementos contextuales, como lo dije anteriormente, la asignatura que se está trabajando y el objetivo de la unidad temática. Hago otra vez énfasis en el objetivo, puesto que cada unidad temática a enseñar o cada guía temática o teórica a impartir a un estudiante debe tener un objetivo, y este tiene que ver con a dónde vamos a llegar con el conocimiento que vamos a impartir. Y esta guía de observación debe tener claro este objetivo para saber qué tanto nos estamos acercando o qué tanto nos estamos alejando. Segundo sería definir la actividad de evaluación de acuerdo a los resultados de aprendizaje e inicio del periodo de evaluar. Y por último, elaborar una escala de habilidades de los alumnos, donde los alumnos demuestran realizar la tarea y lo que se debe observar. Es decir, que en esta escala vamos a mirar qué tanto nos aproximamos al objetivo o a nuestra meta o qué tanto fue la desviación. Aquí podemos observar un ejemplo de la guía de observación. Allí podemos ver que tiene 6, la que nosotros escogimos,
Tiene 6 ítems, allí pues un registro de cumplimiento, si se cumplió o no se cumplió, y un cuadro de observación donde vamos a dar nuestras generalidades con relación a lo que el estudiante demostró durante el proceso. Ahorita vamos a hablar de una herramienta de aprendizaje bastante conocida, la cual es la rúbrica. ¿Qué es la rúbrica? La rúbrica es un instrumento, al igual que los anteriores, de evaluación, donde encontramos una serie de indicadores que permiten ubicar el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes o valores en una escala determinada. ¿Qué es lo importante y lo llamativo de esta rúbrica? Que al igual que las anteriores, es un instrumento de evaluación, pero esta tiene más en cuenta las apreciaciones y la percepción del individuo que se va a evaluar. Es decir, este va a ser un poco más autónomo a la hora de saber qué tipo de conocimientos adquirió y cuáles le faltaron por adquirir y qué tan alto fue la escala de aprendizaje que obtuvo durante el proceso. ¿Para qué sirve la rúbrica? La rúbrica permite a que los alumnos y obviamente el docente analicen los indicadores de desempeño y los distintos niveles de calidad y el logro. Sirve de guía para evaluar, calificar y retroalimentar el desempeño de los estudiantes y la estrategia de enseñanza de los docentes. Es decir, acá con la rúbrica no solamente vamos a evaluar el proceso del estudiante, sino que además vamos a evaluar la estrategia o la pedagogía y de esta misma manera la didáctica que manejamos nosotros como docentes, sabiendo de esta manera si de pronto el problema puede ser desde el método de enseñanza que utilicemos nosotros para que el estudiante aprenda. No solamente hay que, digamos que, dejar todo a que el estudiante sea el único evaluado, sino que además nosotros con esta rúbrica podemos saber si somos nosotros los que tenemos alguna falla dentro de nuestro modelo de enseñanza. ¿Qué tipo de rúbricas podemos encontrar? Encontramos rúbricas globales y rúbricas analíticas. Esta primera es conocida o es muy reconocida dentro de las aulas de clases de educación superior, en las cuales se hace una valoración, integrada de los desempeños del alumno, sin precisar la temática evaluada. Se emplean cuando se necesita realizar una evaluación más general, es decir, la global, la rúbrica global, es esa herramienta que nos sirve a nosotros para cuando tenemos ítems claros a calificar, que se pueda hacer, digamos, un contexto un poco, digamos, general acerca de lo que este puede llegar a aprender o ha aprendido durante el proceso. Encontramos también rúbricas analíticas. Estas se emplean para, digamos que, analizar de una manera más minuciosa lo que ha aprendido el estudiante y lo que le ha faltado por aprender. Asimismo, como lo dije anteriormente, en nuestra rúbrica analítica encontramos, digamos, esas generalidades donde también cuestionamos el método de cómo se imparte el conocimiento, es decir, donde también analizamos la manera como nosotros estamos enseñando y si esta es la más propicia para, digamos, la sociedad, la población o el estudiante que estamos evaluando. ¿Cómo se elabora una rúbrica? Bueno, los aspectos para elaborar una rúbrica son los siguientes. Los indicadores, digamos que son los indicadores de conocimiento para que los estudiantes adquieran, se colocan en la primera columna, luego colocamos los niveles de logro en esta misma primera fila y finalmente en el cruce de ambas se ubican los descriptores, que esos pues obviamente son los que manejan el docente, teniendo en cuenta el nivel alcanzado por los estudiantes. Cada descriptor de logro debe ser muy preciso en cuanto a las formas que se manifiestan. Aquí podemos ver una pequeña imagen o un ejemplo de lo mencionado anterior. Dentro de la elaboración de la rúbrica también es importante hablar de la elaboración de la rúbrica global. Digamos que la rúbrica global, como lo dije anteriormente, tiene menos casillas que la analítica, puesto que esta se habla solamente de las generalidades obtenidas por el estudiante. No trabajamos escala, al igual como se hace en la analítica, sino que se trabaja simplemente, digamos que formatos o estructura de niveles un poco más globales, como lo podemos ver en la imagen.
También es importante hablar de algunas recomendaciones a la hora de elaborar una rúbrica. Lo primero es delimitar los objetivos de evaluación. Todos los mecanismos de evaluación y herramientas de evaluación que utilicemos, como lo dije de un principio, deben de tener un objetivo. La rúbrica no es la excepción. Esta debe delimitarse muy concretamente cuáles son los objetivos del aprendizaje o de la guía temática o la guía que vamos a trabajar con el estudiante. Debemos definir los indicadores a evaluar, es decir, que acá ya no se debe de mirar qué tipo de aprendizaje de pronto tuvo el estudiante por otra, digamos, divergente a lo que se pensaba, sino que se deben delimitar y se deben definir los indicadores a evaluar. Definir los niveles de logro es muy importante para saber si se cumplió con el objetivo o con la meta, o si se acercó o qué tanto se acercó al mismo. Digamos que ahora hablando un poco acerca de las escalas, podemos hablar de los ejemplos del nivel logrado de rúbrica. En este caso podemos hablar de el proceso, que es cuando el estudiante está llevando a cabo, pues digamos, la obtención del conocimiento. Podemos hablar también de un aceptable, que es cuando el estudiante adquiere un conocimiento y este pues está dentro de lo aceptable, dentro de lo, digamos, amateur, dentro de lo principiante. Tenemos el logrado, que es cuando ya el estudiante maneja un poco más la temática y puede dar respuesta a algunas inquietudes que se pueden generar con relación a la misma, y el sobresaliente, que es ya cuando sobresalen dentro de las matrices de conocimiento que se le han querido impartir, es decir, maneja completamente el aprendizaje que se le quiso orientar o enseñar. Dentro de otras escalas encontramos participante, que tendría que ser lo mismo con el proceso, aprendiz, que sería lo mismo que aceptable, y habilidoso, que sería lo mismo que logrado, y experto en calidad de sobresaliente. Es muy importante establecer estos descriptores de logro, porque asimismo el estudiante va a saber, además que está dentro de la legalidad de cada uno de los métodos o herramientas de aprendizaje, socializar con el estudiante los descriptores de logro para que ellos sepan cuál es el punto al cual puedan llegar o cuál es el punto del cual parten, ¿sí? Entonces es importante establecer estos descriptores de logro junto a los estudiantes, y por último socializar estos instrumentos para que el estudiante tenga conocimiento de la manera de cómo va a ser evaluado y cómo va a ser analizado el proceso que viene llevando a cabo. ¿Cómo se utilizan las rúbricas de evaluación? Bueno, anteriormente hablábamos un poco acerca de lo mismo. Lo primero es compartir con los estudiantes la rúbrica para que conozcan el desempeño. Durante el desarrollo de la actividad es permitir al estudiante establecer características del producto que se han solicitado realizar. Y por último, realizar una auto o coevaluación, las cuales nos sirven para también analizar y entrar dentro de todas las legalidades y fundamentos básicos que debe de tener un proceso evaluativo. Aquí podemos encontrar un ejemplo de rúbrica, donde encontramos en la primera parte, como se vio anteriormente, unos indicadores de color naranja o zapote. Luego vamos a encontrar los niveles. En este caso encontramos muy bien, regular y requiere apoyo, que sería pues el mínimo. Este regular pues es cuando el estudiante, digamos, que tiene algún tipo de problemáticas, bien cuando lo logra y maneja el tema, y muy bien cuando pasa a los estándares de, digamos, de conocimiento. Bueno, ya he mencionado los anteriores, mostrando algunas, digamos, herramientas de evaluación, las cuales, digamos, son bastante importantes tener en cuenta. Se puede concluir con que los instrumentos de evaluación, disculpen, son mecanismos o herramientas que se utilizan en el diario vivir del docente y de la pedagogía. Estos son de fundamental importancia para el docente y para los sectores educativos, porque solamente con ellos se sabe si se está cumpliendo el objetivo fundamental y los objetivos específicos de la educación. Sin una evaluación no se puede saber el proceso del estudiante. Además, que a veces la palabra evaluación tiende a ser un poco ortodoxa y de adoctrinamiento,
y por el contrario lo que busca es hacernos o facilitar que el estudiante cumpla con el objetivo fin, el cual es manejar el conocimiento y adquirirlo de la menor manera. En este trabajo, al realizar este trabajo, también pudimos concluir que los instrumentos de evaluación son facilitadores, más que hacerlos por cumplir con ciertas normatividades o simples legalidades dentro de las instituciones educativas. Debemos adquirir la evaluación como un sistema de facilitación, un sistema facilitador para poder llevar a cabo nuestro proceso de enseñanza. Además, conocer diferentes instrumentos nos sirven para saber cuál es el más propicio dependiendo del contexto en el que nosotros nos encontremos inmersos. Es fundamental que nosotros reconozcamos este contexto y reconozcamos qué tipo o qué herramienta de evaluación nos sirve para poder, digamos, hacer una mejor labor y que el proceso de enseñanza del estudiante, como hablaba Ausbel, sea totalmente significativo para el estudiante y para el docente. No siendo más, les doy las gracias por la atención prestada. Nos vemos en una próxima oportunidad.